a hablar del tercer pilar de lo que es el diagnóstico del síndrome coronario. Como se han dado cuenta, el primero es clínico, el segundo es electrocardiográfico y el tercero ya entran las enzimas cardíacas. Obviamente, desde el punto de vista del diagnóstico, las enzimas cardíacas en emergencias, estoy hablando, en el contexto del síndrome coronario con elevación del ST, no deben retrasar la reperfusión. ¿Ok? Ahora, algunas consideraciones de las enzimas cardíacas. Lo primero, tienen un periodo ventana. Las troponinas, fíjense el periodo ventana que tienen. Eso quiere decir que va a ser negativa en la enzima durante ese lapso de tiempo, que incluso puede llegar hasta 4 horas. Por eso es que las guías recomiendan una dosificación de troponina al ingreso del paciente y una después de 6 horas. Ahora, otro concepto que es importante es recordar que de todas las enzimas cardíacas, hoy en día las únicas recomendadas por las guías son las troponinas. La CKMB y sus isoformas se está dejando poco a poco en el desuso o se está limitando su utilización a contextos muy específicos. Ahora, desde el punto de vista de especificidad, fíjense la cantidad de patologías donde las troponinas van a ser positivas, es decir, van a ser positivas, te van a hablar de un falso positivo. Ahora, alguna vez alguien te va a preguntar, pero si las troponinas en todas esas patologías salen positivas, ¿cómo puedo confirmar o no que está frente a un daño miocárdico? Utiliza en esos casos la CKMB. Por ejemplo, en la enfermedad renal crónica, las troponinas, ¿no? Básicamente son las enzimas de elección, pero te van a dar falsamente positivas. Entonces, en ese caso, ¿no? En ese caso, lo correcto sería pedir la CKMB que no se afecta tanto, ¿no? Entonces, lo que es importante es recordar que cuando tengo patologías, ¿no? De esta índole, es decir, donde va a salir falsamente positiva la troponina, ahí sí puedo usar la CKMB, ¿no? Como algo más específico. Ahora, algo que es importante que tengas en cuenta siempre es que en las guías actuales se está hablando mucho de la troponina T ultrasensible o de alta sensibilidad. El uso de esa troponina es muy útil para descartar el infarto agudo de miocardio. Es decir, si te sale negativo, te descarta. Si te sale positivo, necesitas otros criterios más para confirmar que estás frente a un infarto. No te olvides que la cuarta definición de infarto agudo de miocardio no puede ser aplicada si no tienes troponina T ultrasensible o de alta sensibilidad. Entonces no puedes querer extrapolar un valor de troponina cuantitativa convencional por una de alta sensibilidad. Las de alta sensibilidad se trabajan con técnicas de ELISA, por si acaso. Ahora, no te olvides que si vas a usar troponina T ultrasensible o de alta sensibilidad, la presencia de la troponina en ausencia de otros criterios solo te habla de daño miocárdico. La presencia de la troponina positiva por encima del percentil 99 asociado a cualquiera de estos datos recién te habla de infarto agudo de miocardio. ¿Qué es el problema de la troponina ultrasensible? No te olvides que su debilidad está que en patologías crónicas generalmente va a estar presente, elevada, y eso a veces causa confusión. Entonces no te olvides que gracias a esta nueva troponina se ha creado el término también de daño miocárdico. Muy bien, ya estamos entrando al manejo como tal del síndrome coronario, lo que hemos visto también en el video, ¿no? Desde el punto de vista de manejo, lo que hay que recordar es que el síndrome coronario con elevación del ST tiene como culpable un trombo coronario oclusivo. Obviamente, al ser este el culpable hay que reperfundir y la reperfusión se hace por 2 vías. O lo trombolizas o haces cateterismo cardíaco, no hay más. ¿Entendido? Ese concepto tenemos que tenerlo claro.
Segundo, el síndrome coronario sin elevación del ST no tiene un trombo coronario oclusivo, es un trombo coronario parcial o no oclusivo, o es un fenómeno de vasoespasmo tal vez sostenido. Aquí lo que se hace es un cateterismo cardíaco diagnóstico que se vuelve potencialmente terapéutico dependiendo de los hallazgos. Bueno, vamos entrando al manejo ahora. En el manejo, lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Primero, todo paciente con síndrome coronario con sospecha tiene que tener el electrocardiograma adecuadamente interpretado en los 10 primeros minutos. Tiene que estar monitorizado y con el desfibrilador cerca. Sobre todo en los infartos de cara anterior, existe alto riesgo de que se desencadene fibrilación o taquicardia ventricular. Ahora, hacemos precordiales extendidas B7 a B9 si sospechamos infarto posterior o precordiales derechas si tenemos un infarto de ventrículo derecho o sospechamos un infarto de ventrículo derecho. Y como dice la guía, no debe retrasar los biomarcadores, en este caso la troponina, la reperfusión por ningún motivo. No lo debe retrasar. ¿Ok? En el manejo del síndrome coronario hay varias medidas que ya están estándares y que las tienes en la pantalla. Un par de consejos. En el manejo hay que ser muy claro y contundente que hay varias medidas terapéuticas que se están utilizando y otras poco a poco se están dejando de utilizar, y eso lo vamos a puntualizar. Primero, lo mejor cuando te enfrentes a un paciente es ordenar las indicaciones. Uno de los principales errores que hay en emergencia es la omisión. Entonces, ordena adecuadamente las indicaciones y vas a evitar el olvido. Nosotros lo hacemos en medidas generales: respiratorio, medicamentos, soluciones y conducta. De esta forma se nos evita olvidar algún detalle. Consejos. Todo paciente, las primeras horas en emergencia, NPO. No es hotelería, emergencias. Para que te diga, es que tengo hambre, es que quiero comer. No, tiene un motivo. Lo dejas en NPO porque puede ser que ese paciente requiera que lo intubes en 1 a 2 horas. Y siempre es mejor intubar estómago vacío que estómago lleno. Segundo, fíjate este concepto. La sonda nasogástrica trata de reservar a pacientes que están con náuseas y vómitos. ¿Sí? Reposo absoluto. Obviamente no puede estar caminando un paciente con infarto de miocardio. La monitorización continua. No puedes estar monitorizando cada 15 minutos los signos vitales. No, tiene que ser continuo. Tu unidad de emergencia tiene que tener monitor, ¿no? No puedes estar monitorizando cada 10, 15 minutos. O sea, tiene que hacer monitorización continua. ¿Ok? Ahora, aquí viene otro tip que te va a ser útil, ¿no? Es, ¿qué se hace con respecto a estas dos medidas, al punto 4 y 5? El aseo bucal con clorhexidina un poquito se está dejando en el desuso, pese que es una medida que se utiliza para la prevención de neumonía asociada al ventilador. Todavía está en revisión esa recomendación, si vale la pena o no utilizar. Ahora, el otro punto, el vendaje intermitente de miembros inferiores es una medida de rutina para disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto al oxígeno, el oxígeno solo se indica en pacientes que están con disnea o con hipoxemia. ¿Está claro? Disnea o hipoxemia. Hipoxemia se define a la saturación periférica de oxígeno que varía de acuerdo a la altitud. Si vos revisas los trabajos, te dicen saturación menos de 94%, obvio, porque a nivel del mar la saturación normal es de 95 a 98, entonces está en 94, obvio que hay que dar oxígeno. Pues te pregunto, en los llanos bolivianos, si Benipando, Santa Cruz, ¿cuánto es la saturación normal? Es de 92 a 95. En Cochabamba, ¿cuánto es lo normal? Cochabamba, Sucre, Tarija, o sea, los valles, ¿cuánto es lo normal? Varía, va de 90 a 92. En el altiplano, dependiendo de la altitud, va de 88 a 90. Incluso por encima de los 4.000 metros, de 85 a 88.
Entonces, depende mucho de la altitud, del límite inferior de altitud. Ahora, alguna vez te va a tocar a alguien, si te toca eso, mi consejo es llevarlo a un rincón y lo mueles a palos. Si alguien viene y te dice, dale oxígeno, daño no le va a hacer, puta, lo llevas al rincón y lo mueles a palos a mi nombre. ¿Por qué? Porque hay trabajos como el Detox 1, el Detox 2, que han demostrado que el uso innecesario de oxígeno se asocia a mayor extensión de la zona de infarto. Entonces, por eso se han restringido las indicaciones a hipoxemia y disnea como únicas razones para dar oxígeno. ¿Ok? Con respecto a los medicamentos, aquí viene un punto importante. Hasta hace unos meses podíamos utilizar ranitidina, ahora ya no, porque como bien sabes, hay un lote que la FDA ha catalogado como que está con un principio cancerígeno, ¿no? Está contaminado con una sustancia cancerígena. Entonces se ha retirado del mercado. En su lugar tenemos que usar inhibidores de bomba de protones, casi en todos. Puede ser omeprazol 40 cada 24, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol, el que tú gustes o sepas manejar mejor. Siempre un paciente en emergencias tiene alto riesgo de hacer úlceras por estrés. Segundo, la combinación de aspirina clopidogrel con enoxaparina o heparina sódica sigue siendo un estándar de manejo. Sigue. Ahora vez me preguntó y me dice, pero en la guía ya no se recomienda clopidogrel. Sí, pero es que el problema es que no tenemos en el medio ticagrelor ni prasugrel todavía. Entonces, hasta que tengamos prasugrel o ticagrelor, vamos a tener que seguir usando clopidogrel. Ahora, fíjate cómo se administra la aspirina. El clopidogrel, olvídate de esta dosis. Se usaba 600 miligramos como dosis de ataque en los pacientes que, o lo ponemos así, en la mayoría de pacientes, y se usaba 900 miligramos para 20, o sea, como dosis de ataque en aquellos que habían usado inhibidores de la bomba de protones en los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque los inhibidores de bomba de protones son fármacos que interfieren en la activación del clopidogrel. Entonces, justamente los que usaban inhibidores de bomba de protones teníamos que elevar la dosis de clopidogrel para evitar, entre comillas, su inactivación por el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, etc. Como ahora no tenemos para hacer prevención de úlceras por estrés a la ranitidina, ni modo, usamos inhibidores de bomba de protones y por ende el clopidogrel tendrás que elevar la dosis a esta. ¿Ok? Ahora, asociando aspirina a clopidogrel, se asocia uno de los dos, o enoxaparina o heparina sódica en las dosis que estás viendo. El objetivo es preparar al paciente para cateterismo cardíaco. Sí o sí se dan las 3 dosis para prepararlo a cateterismo cardíaco. Como analgésicos podemos usar, fíjate, el dinitrato de isosorbide o la nitroglicerina como parte de los fármacos. También tenemos en el medio nitroglicerina inhalatoria, es decir, en spray. Si vas a usar en spray, se usa 2 puffs cada 15 minutos, máximo 3 dosis. Si vas a usar nitroglicerina en goteo, fíjate cómo la preparas. Puedes iniciar a 10, 12 ml hora, o si no tienes bomba de infusión, en microgotero, 10 a 12 microgotas minuto. Se dice dosis respuesta porque hay que ir ajustando la dosis cada 10, cada 15 minutos. Podemos asociar morfina a la dosis que estás viendo, o meperidina. Aquí un par de tips claros cuando acabemos esta parte. AINES no están indicados en el contexto de infarto, sin embargo, hay evidencia a favor de paracetamol, ketorolaco. Nosotros no lo utilizamos, así que poco te puedo guiar si son útiles o no, aunque la evidencia europea apoya el uso del paracetamol. La atorvastatina como dosis de ataque siempre se utiliza como estabilizador de placa, asociado o no, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, rosuvastatina es otra opción. 40 miligramos bioral como dosis de ataque. Algunas consideraciones prácticas. La primera, si tu paciente tiene gastropatía de base, está enfermo, tiene gastropatía ya, no se usa aspirina, solamente asocias clopidogrel con enoxaparina o heparina. Listo. ¿Ok? Segundo, tu paciente ha usado inhibidores de la fosfodiesterasa en las últimas horas, 24, 48, 72 horas, dependiendo si ha usado sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo. Entonces,
se contraindican los nitratos. ¿De acuerdo? Entonces tu analgesia sería solo morfina y opioides. Ahora, con respecto a los opioides, ¿sí? La morfina está contraindicada en los pacientes que están en diálisis porque no es dializable. ¿Ok? Muy bien. Ahora, cuando tienes sospecha de infarto de ventrículo derecho, está contraindicado todo lo que te disminuya la precarga y la frecuencia cardíaca, es decir, nitratos y morfina. Como analgésicos, las únicas opciones que tendría son meperidina y paracetamol. ¿Ok? Si tú revisas las últimas guías europeas de analgesia, incluso en emergencias, ahora ya se está recomendando el uso de fentanilo, 50 microgramos como dosis. No te olvides que el fentanilo viene en una preparación de 1 miligramo y cada ml trae 50 microgramos. A ver, dame 10 segundos, me están golpeando la puerta, quiero ver qué es, un segundito.
qué manera de interrumpir. A ver, lo que les decía, ¿no? Algunas variantes. Cuando tienes infarto ventrículo derecho, está contraindicado todo lo que es bradicardizante o vasodilatador. En otras palabras, no podrías usar nitratos, no podrías usar morfina. Te quedarías básicamente con la meperidina. Con respecto al uso de AINES, nosotros no tenemos la experiencia como para decirte hazlo, pese a que las guías como que te la sustentan, pero nosotros no lo utilizamos, la verdad. Ahora, algo que quiero que tengas presente es que hay que pensar en usar soluciones parenterales de base, generalmente el aporte basal, y el resto de los exámenes que hagamos va a ir destinado a preparar al paciente para la reperfusión, ¿no? Para el cateterismo cardíaco. Muy bien, todo lo que hemos visto del manejo inicial se aplica ya sea angina inestable, infarto sin ST y infarto con elevación del ST. Aquí viene un tópico que es fundamental. En los infartos con elevación del ST, el objetivo es reperfundir. En los infartos sin ST, el objetivo es hacer cateterismo cardíaco diagnóstico, ¿no? Ahora, después de pensar que el concepto ha cambiado, hasta hace, estamos hablando de 10, 15 años, en los síndromes coronarios sin elevación del ST, lo que se hacía era solo un manejo conservador, ¿no? Antiagregantes plaquetarios, anticoagulación, se esperaba una semana, ecocardiografía de control, si había alguna alteración se mandaba al paciente recién a una prueba de ergometría y en 6 meses se programaba su reperfusión. Sin embargo, este concepto ha cambiado ya. En los síndromes coronarios sin ST, el cateterismo cardíaco debe ser hecho en los 3 primeros días. Todo va a depender del nivel del paciente. Si el paciente tiene angina refractaria, es decir, dolor que no cede, está con un estado de KILIP 2, eso quiere decir insuficiencia cardíaca aguda, o está con un KILIP 4, choque cardiogénico, o hay arritmias cardíacas o está inestable, tienes que hacer el cateterismo en las 2 primeras horas. Si el paciente tiene un puntaje de Grace de más de 140, antes de las 24 horas. Y si no tiene ninguno, hasta el tercer día. El score Grace es este. Bájatelo como aplicación. Tenemos como aplicación, ¿no? Básicamente, este score es usado para determinar justamente este criterio, que si tiene más de 140 puntos, ingresa en las primeras 24 horas a cateterismo cardíaco. La pregunta es, ¿por qué los síndromes coronarios sin ST, que incluyen a la angina inestable y al infarto sin ST, ahora terminan en cateterismo cardíaco? Y la respuesta es simple, porque la evidencia científica ha mostrado que esos pacientes en los siguientes 6 meses hacían mucha muerte súbita. Entonces, para evitar eso, justamente ahora se prefiere hacer cateterismo cardíaco así temprano, en los 3 primeros días. Obviamente es un cateterismo cardíaco diagnóstico y dependiendo de lo que se encuentre, pues se va a volver terapéutico. La diferencia está con el síndrome coronario con elevación del ST. ¿Te acuerdas que antes el tiempo ideal era un tiempo balón de 2 horas? Es decir, desde que se internaba hasta que hagas cateterismo, lo ideal era hacer antes de las 2 horas. Ahora, ese criterio se ha vuelto más exigente. Incluso se está tomando 90 minutos desde el inicio del dolor hasta que entre a la sala. Se está tratando de ser más precoz todavía. Ahora, ¿qué dicen las guías? Si no vas a poder entrar a cateterismo cardíaco así de rápido, como te digo, sí o sí habría que trombolizar. Entonces, date cuenta que manejar un infarto agudo de miocardio, o sea, un síndrome coronario con ST elevado, básicamente va a ir a reperfusión. Trombolisis si no puedes hacer el cateterismo cardíaco temprano. Antes, el cateterismo cardíaco se hacía a pacientes estables, a los casos menos severos de infarto. Sin embargo, hoy en día se ha demostrado que los pacientes inestables, los ancianos, van mejor cuando se hace el cateterismo temprano. Entonces, por eso se hace tempranamente en pacientes inestables y ancianos. Y mientras más severo es el cuadro, van mejor.
¿Te has dado cuenta que en ningún momento hemos hablado de estos fármacos? Estos fármacos no los utilizamos generalmente en emergencias, porque en el contexto del síndrome coronario, el uso de betabloqueantes y SARA2 e inhibidores de la aldosterona se reserva primero a iniciarlos en las 24 horas. Segundo, en aquellos pacientes que quedan con algún grado de insuficiencia cardíaca. Entonces, la forma de demostrar si han quedado con insuficiencia cardíaca es mediante ecocardiografía. Entonces, si te das cuenta, no nos corresponde hacer eso en emergencia. Lo que nos corresponde es apuntar acerca del cateterismo cardíaco y después ya a las 24 horas se revalorará la necesidad o no de estos fármacos. Alguna vez alguien me preguntó, fisiopatológicamente los betabloqueantes mejoran optimización de consumo de oxígeno y hay otras medidas que te hacen lo mismo. Y me dijeron también, pero es que eso también te contribuye a disminuir el dolor, pero para eso está el opioide, para eso está el aire, para eso está el nitrato. Entonces, ten mucho cuidado con caer en eso. ¿Por qué? Porque el uso injustificado de estos fármacos de forma muy precoz, si es que no has descartado insuficiencia cardíaca, te va a meter en problemas. Imagínate que tu paciente esté haciendo insuficiencia cardíaca y le des betabloqueante. Lo vas a complicar, ¿no? Ahora, ¿cómo podrías saber si el paciente está haciendo insuficiencia cardíaca? Aguda te estoy hablando. Usa la clasificación de Killip y Kimball. Un Killip 1 quiere decir que no hay falla cardíaca. Killip 2 quiere decir que hay insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un galope, es decir, un tercer ruido, o estertores crepitantes basales, menos de la mitad de los campos pulmonares. Killip 3 quiere decir que ya tiene edema de pulmón. Los estertores crepitantes húmedos son más allá o están más allá de la mitad de los campos pulmonares. Y en el choque cardiogénico ya el paciente además está hipotenso, mal perfundido. Entonces ya con un Killip 2 hay insuficiencia cardíaca aguda. No utilices betabloqueante. Ahora, no te olvides que en emergencias también estamos usando la ecocardiografía, o por lo menos la ecografía básica, porque el objetivo es darte cuenta si es que tu paciente va a hacer o no insuficiencia cardíaca. Y para eso, la ecografía te va a ayudar mucho. Fíjate, te voy a mostrar. Esta es la misma imagen. Este es un apical, ¿sí? Perdón, es un eje largo para esternal eje largo y es un corte apical. Fíjate aquí. Vos tienes al paciente, este es el septo interventricular, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, tracto de salida de la aorta, este es aurículo izquierdo. Cuando vos haces una ecografía, por más básica que sea, en emergencias, cuando ves, por ejemplo, fíjate que la mitral apenas se abre, es porque el septo está fallando o la pared libre está fallando, o sea, no hay buena contracción. Porque normalmente la válvula mitral se abre completamente, ¿no? Y toca sus valvas las dos paredes. Cuando apenas se mueve es porque hay disminución en la contracción. Es porque alguna de las paredes se ha acabado de necrosar y no está funcionando. Entonces, cuando uno ve eso, pues uno claramente ya se da cuenta de lo que pasa. Fíjate aquí, mira, apenas se mueve la válvula mitral en comparación de la válvula tricúspide. ¿Ven? Apenas se mueve, está tan lindo, se abre, se contrae el ventrículo, fíjense cómo se acorta de tamaño y este apenas se mueve. Ahí te está gritando en la cara, hay una fracción de eyección baja, hay hipoquinesia o aquinesia en todo este lado. Entonces, date cuenta que hacer ecografía básica ya te ayuda a ubicarte si el paciente está haciendo o no insuficiencia cardíaca. Incluso, por ejemplo, cuando hacemos ecografía pulmonar, fíjate, estas líneas blancas son las líneas B. Normalmente hay más o menos 3 líneas, pero fíjate, aquí hay un montón de líneas B que te está mostrando claramente que el paciente ya está haciendo edema de pulmón. Entonces, mi consejo es tomar los cursos de ecografía, ¿sí? Para emergencias, donde vas a pulir tus habilidades para poder hacer estos diagnósticos. Hoy en día la ecografía en emergencias ya no es opcional, es una habilidad que debemos desarrollar. ¿Ok? Muy bien. Entonces te pongo ahí las imágenes para que las puedas refrescar. Muy bien. Con respecto a las complicaciones, gracias a Dios, cada vez son más raras. Las más frecuentes
que tienes que ver en emergencia sí o sí son las arritmias cardíacas. En el caso del infarto de cara anterior, no te olvides, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. En el caso de los infartos de cara inferior, los bloqueos auriculoventriculares. En los casos de infarto de cara diafragmática, no te olvides considerar si hay infarto de ventrículo derecho. En los infartos de cara anterior, sobre todo, cuando se pierde alrededor del 30-40% de la masa muscular, aparece falla cardíaca. Cuando pierdes más del 50%, aparece choque cardiogénico. El resto de las complicaciones es más rara y es más tardío. ¿De acuerdo? Entonces, a manera de ir finalizando este tema, no te olvides que el diagnóstico de síndrome coronario se basa en el dolor torácico o en sus equivalentes asociado a ecografía, enzimas y de preferencia acostúmbrate a hacer ecografía o ecocardiografía. No te olvides que ancianos, mujeres y diabéticos hacen más equivalentes anginosos que dolor torácico. Las enzimas cardíacas, no te olvides, te pueden dar falsos positivos, pero también falsos negativos. Tienen periodo ventana, por eso se las repite. Se hace una al ingreso y una a las 6 horas. Este esquema de combinación de fármacos tiene por objetivo preparar al paciente a cateterismo cardíaco. ¿Ok? Con respecto, no te olvides al infarto de ventrículo derecho, no te olvides que estos pacientes los sospechas cuando estén en un infarto de cara inferior, asociado a bradicardia, ingurgitación yugular o hipotensión. Con respecto a los analgésicos en el infarto agudo de miocardio, no te olvides que la morfina nitratos no se utiliza cuando sospechas infarto de ventrículo derecho. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, por favor? Les escucho. Tamara, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Disculpe, quería hacer una consulta cuando estaba hablando de los biomarcadores en las indicaciones, ¿verdad? Cuando se pide troponina. Efectivamente, habla claramente de la cuantitativa, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor predictivo real de una troponina elevada, pero que no hay cambios electrocardiográficos, perdón? O sea, ¿cómo podría diferenciar entre una elevación por un síndrome coronario agudo y otras causas, por ejemplo? Y a lo primero, Tamara, siempre es la clínica. Siempre. Te doy un ejemplo. Cuando vos tienes una troponina T cuantitativa, sobre todo de alta sensibilidad, primero el valor tiene que estar por encima del percentil 99. Segundo, tiene que estar asociado a criterios específicos. Elevación del ST, presencia de onda Q, dolor anginoso típico o equivalentes coronarios, en la ecografía zonas de aquinesia. Cuando tenemos todos esos criterios, eso se llama infarto agudo de miocardio. Ahora, si solo tenemos la elevación de la troponina por encima del percentil 99 y ausencia de los demás datos, eso se llama solo daño miocárdico. Y el daño miocárdico está presente en sepsis, embolismo pulmonar, postcardioversión eléctrica, enfermedad renal crónica, hemorragia subaracnoidea. ¿Te das cuenta? Entonces, en términos simples, haz la troponina T y asocia a los otros marcadores que te dan el diagnóstico. Clínica, ecocardiografía, dolor, electrocardiograma, etc. Si no tiene nada de eso, solo es daño miocárdico. ¿Eso aclara la pregunta? Sí, doctor, sí, justamente quería saber cuál era el valor, o sea, en este caso hago más énfasis en la clínica. No, por eso, es la combinación, no es uno el que pesa, es la combinación. Troponina T ultrasensible por encima del percentil 99 asociado a datos electrocardiográficos y clínica. Así es la secuencia, ¿ok? Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, gracias, Tamara. A ver. Vamos avanzando. Aquí tengo otro colega. A ver. Hola, Paul. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Hola. Mi pregunta era con respecto al... Cuando estamos hablando de lo que es la fibrinolisis y la intervención percutánea, ¿se puede usar ambas?
La tendencia hoy en día, te cuento, es a usar ambas, Paul. Y te voy a decir por qué. El tiempo dolor aguja o dolor balón, mejor dicho, hoy en día se está tratando de bajarlo de 120 minutos a 90. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? Cuando vos internes a tu paciente en emergencias, prevé en cuánto tiempo puedes hacer el cateterismo cardíaco. Si vas a demorar más de 2 horas en llevarlo a la sala de cateterismo, es mejor hacer trombolisis. Entonces, haces la trombolisis y adentro de la siguiente hora de haber hecho la trombolisis, se hace la evaluación. Si ha mejorado el electrocardiograma, si ha remitido el dolor, ¿sí? Y si ha pasado eso, el paciente se queda solo con trombolisis. Si eso no ha pasado, es decir, el paciente sigue con dolor, el ST persiste elevado, se entra a cateterismo cardíaco. Pero esta vez ya es de rescate. ¿Te das cuenta? Esa es la tendencia actual. ¿A eso iba tu pregunta, Paul? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto, entonces sí se puede hacer los dos. ¿Okay? Muy bien. Yasmín, adelante. A ver, lo vamos a poner así. En el infarto con ST se van a elevar las enzimas. En el infarto sin ST no hay duda que se van a elevar las enzimas. En el caso de la angina inestable, las enzimas permanecen normales. Entonces, cuando tienes un paciente sin elevación del ST con enzimas normales, eso es angina inestable. Si se positivizan, eso ya es infarto. Entonces, ¿no? O sea, si te das cuenta, solo en la angina inestable no se va a elevar las enzimas. ¿Eso aclara la pregunta? A ver, tu pregunta es muy buena desde un aspecto. No hay que confundir angina inestable con angina estable. La angina estable sí es de manejo ambulatorio, se lo puede mandar a la casa, que lo vea el cardiólogo, porque son pacientes que tienen una placa aterosclerótica que está obstruyendo la luz coronaria, ¿no? Y esto depende del grado de obstrucción. Entonces, con medicación muchos pacientes se controlan muy bien de forma ambulatoria. El problema de la angina inestable es que su sustrato anatómico es un trombo coronario que se está, como dice el dicho, se está cerrando la luz. Entonces, una angina inestable sí o sí tiene que ir a cateterismo cardíaco, porque hay el riesgo que se obstruya la luz completamente y termines en un infarto con ST. Esa es la tendencia actual. Las anginas inestables no son de manejo ambulatorio. Ellos tienen que internarse para prepararse para cateterismo cardíaco. La angina estable sí podrías manejar ambulatoriamente, pero en la inestable no. Se queda internado preparado para cateterismo. ¿Eso aclara la segunda duda, Yasmín? A ver, la angiografía coronaria se hace en el cateterismo cardíaco. Cuando vos ingresas al cateterismo cardíaco, lo primero que haces es una angiografía. Por eso es cateterismo cardíaco diagnóstico. Le haces la angiografía y si ahí hay lesiones importantes, se hace la dilatación de los vasos y se convierte en ICP, o sea, en intervención coronaria primaria. ¿Te das cuenta? Ok. Ahí es la cosa. O sea, cuando vos le dices a tu paciente con angina inestable, te voy a meter a cateterismo diagnóstico, le estás diciendo, te voy a hacer una arteriografía. Y de acuerdo a lo que encuentre, vamos a ver si lo volvemos terapéutico. O sea, si se vuelve ICP. A eso va. Te lo voy a poner así. En teoría, cubre el SUS. En el Instituto Nacional del Tórax, entre comillas, teóricamente cubre el SUS, pero cubre la versión más trucha de cateterismo cardíaco, que es solo entrar y balonear. La colocación del stent, ¿no ve que es como una
mallita, digamos, para evitar la retrombosis del stent recubierto, no lo cubre. Esa parte no es tan fino, digamos, pero sí te ayuda con el balonaje, ¿no? Con la dilatación. Como hemos visto en el video, ¿no ves? Solo el balonaje, no el stent. Claro, los analgésicos son 3. Perdón. Ya. No, está bien. Lo que te decía era, los analgésicos son 3 que puedes usar. Nitratos, opioides y bueno, paracetamol, que nosotros no lo usamos. Si me preguntas qué es mejor, combina nitratos con opioides o nitratos con AINE, porque así le garantizas mejor control del dolor con menores dosis. ¿Ok? Listo, Yasmín, muy amable, gracias. Jorge, adelante. Doctor, buenas noches. Hola. Doctor, me surgió una duda cuando nos estaba hablando sobre las elevaciones del segmento ST. ¿Qué sucede cuando en un electro vemos elevación en más de un sector? ¿Eso influye en lo que es el manejo del paciente o es indistinto? Y si influye, ¿cómo tendríamos que tomarlo? Me estás hablando desde el punto de vista si influye en el aspecto de si le doy más drogas, menos drogas, o del pronóstico. Del pronóstico, doctor, más que todo. Ya. Ok. Muy buena pregunta, Jorge. Lo vamos a poner así. Para mañana, por favor, les voy a pedir que repasen la distribución topográfica, ¿no? del infarto agudo de miocardio por caras. Cuando se eleva el ST en B1, B2, B3, B4, por ejemplo, es un infarto de cara anterior. Quiere decir que se te ha tapado la arteria descendente anterior. Si además de que ves la elevación del ST en B1, B2, B3, B4, ves elevación del segmento ST en D1, ABL, B5, B6, que es la cara lateral está irrigada por la arteria circunfleja, entonces quiere decir que se ha tapado la circunfleja. Entonces te das cuenta que ahí es poco probable que se tapen dos arterias, ¿no? Seguramente se ha tapado el tronco, ¿no? O sea, la coronal izquierda justo antes que se separen las dos arterias. Entonces, si te das cuenta ahí, mientras más extenso es el infarto agudo de miocardio, o sea, mientras más caras te tome, el pronóstico es peor, ¿no? Tanto vital como funcional. ¿A eso iba tu pregunta? Sí, doctor, justamente esa era mi duda. Ok, ahora, desde el punto de vista de manejo, obviamente en ese caso tienes que ser más agresivo en tratar de trombolizar o de entrar a cateterismo cardíaco lo más precoz posible, porque de lo contrario, obviamente vas a perder mucho miocardio y el pronóstico se vuelve ominoso. ¿Ok? Muy bien, gracias. Andrea, adelante. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Mi consulta iba hacia el uso de nos mostró en la lista de indicaciones que utilizaba nitroglicerina diluido en solución fisiológica. ¿Habría alguna diferencia en el dosaje en el caso de tener sublingual? Porque esta viene de 0,5 miligramos, si no me equivoco. Muy buena cosa. A ver, te voy a contar esto. La nitroglicerina tiene 3 presentaciones en nuestro medio. Una que es el dinitrato de isosorbide, que es la nitroglicerina sublingual. Esa viene de 5 miligramos. Si vas a usar esa, se usa 5 miligramos sublingual cada 15 minutos, máximo 3 dosis. Si vas a usar los inhaladores, se usa 2 puffs, 1 a 2 puffs cada 15 minutos, igual máximo 3 dosis. Si vas a usar goteo, la ampolla viene de 50 miligramos que se diluye en 250 ml de fisiológico y lo pasas por bomba de infusión a 10 o 12 ml hora o por microgotero, 10 a 12 microgotas minuto y vas titulando la dosis. O sea, son 3 formas de administración. ¿Cuál es la que prefieres? Depende mucho de lo que tú dispones en emergencia. Generalmente lo que más hay es dinitrato de isosorbide. Si tienes eso, 5 miligramos sublingual cada 15 minutos. ¿Eso aclara la pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Perfecto. Hola Jesús, buenas noches. Buenas noches, doctor.
Creo que tengo tres preguntas. La primera, si nos puede recomendar algún curso, usted conoce algún curso de ecografía, porque creo que para un emergenciólogo es bastante básico. ¿Para un quién, perdón? Para alguien de emergencias, creo que es algo que sí o sí tendría que hacerlo, ¿no? Claro, ¿Usted nos como puede algo recomendar algún complementario, curso? sí, es muy útil, sí. Ya. Después, doctor, a ver, a la hora de decidir el manejo, eso lo hace el cardiólogo intensivista, ¿verdad? Es decir, No, nosotros podemos decidir si va a ir a intervención percutánea o si va a ir a fibroscopía. exactamente te has metido en un tema bien bonito de debate. Te digo por qué. En emergencias, vos tienes que tener las cosas claras desde el punto de vista de diagnóstico. Cuando diagnosticas el infarto agudo de miocardio, así de simple, y por ejemplo tiene elevación del ST, eso es reperfusión. Entonces ahí tienes dos caminos. El primero, llamarlo al cardiólogo clínico. ¿Cuánto tiempo tarda en ver el cardiólogo clínico? ¿2 horas? ¿1 hora? ¿3 horas? Ponte 1 hora. ¿Para qué? Para que te diga, bien, doctor, ¿has diagnosticado bien? Sí, hay que ir a cateterismo. Estás perdiendo tiempo. El problema es que tiempo es miocardio. Otra cosa es que llames al cardiólogo hemodinamista, que es el que te va a hacer el procedimiento. No, porque él va a venir, te dice, ok, sí, le vamos a entrar en 15 minutos. Listo, te das cuenta. Entonces ahí viene el punto. ¿A quién vas a llamar? ¿Al cardiólogo clínico o al cardiólogo hemodinamista? Obviamente, de preferencia, debería ser al cardiólogo hemodinamista, primero. Segundo, las unidades de emergencia tienen que tener áreas, como el área de dolor, el área de choque, el área de reanimación, que cada emergencia va preparando de acuerdo a su casuística también. Entonces, en esas áreas tienes vasopresores, tienes un montón de cosas para manejo de paciente crítico agudo y puedes estabilizar a ese paciente, cosa que se vaya al cateterismo cardíaco y luego ya su destino final será unidad coronaria, terapia intermedia, terapia intensiva, dependiendo de la severidad. Porque no te olvides que emergencias no es ¿cómo te puedo poner? No es un varita que está ahí, ¿no? Como los que están en la calle, vaya a la izquierda, vaya a la derecha, vaya con el cardiólogo, vaya con el neumólogo, no. El médico de emergencias es especialista en atención de paciente grave. Entonces hay dos especialidades que ven al paciente grave, cuidado intensivo y emergencias. Emergencias ve la parte más aguda todavía. Entonces mi consejo es, dependiendo tu capacidad instalada, tienes que definir dónde se va ese paciente. ¿Sí? Si tienes un cardiólogo hemodinamista, lo llamas directo a él. No tienes por qué pasar por el clínico, porque el tiempo es miocardio, estás perdiendo el tiempo. Ahora, si necesitas que, entre comillas, como en algún lugar hemos visto semejante barbaridad, que administrativamente tengas sí o sí la firma del cardiólogo para comprar servicios para hacer cateterismo cardíaco, bueno, eso ya es otra cosa. Te das cuenta, ¿no ves? Entonces depende mucho cómo será tu sistema de trabajo. Pero mi consejo es ahorrar tiempo porque el tiempo es miocardio. ¿Eso aclara tu pregunta, Jesús? ¿A eso iba? Sí. En realidad, bueno, yo me equivoqué. Era cardiólogo intervencionista. Intervencionista, sí. Sí. Entonces, él es el que decide el manejo posterior o sea, él decide si va a ir a intervención percutánea o si directo va a ir a fibrinólisis, ¿verdad? Exactamente. Así es la cosa. Lo has dicho muy claro. Y una última pregunta, doctor. En caso de sospechar de un paciente con síndrome coronario agudo, con elevación de ST, ¿tendríamos que ya avisar a cuidados intensivos para el manejo del paciente? Depende también cómo esté tu unidad de emergencia, Jesús. Si en tu unidad de emergencia, por ejemplo, tienes un área donde tienes monitorización continua, tienes una enfermera exclusiva con desfibrilador cerca, como para observarlo a ese paciente, sería ideal que tú lo veas. Ahora, si no tienes esas condiciones, mejor lo pasas a cuidado intensivo. Depende mucho de tu capacidad instalada, sobre todo. Ya, listo, doctor, muchas gracias.
Ahora, no te voy a negar que lo ideal es que el hematólogo se haga cargo, cosa de que después se vaya a su procedimiento y recién a la UTI, ¿no? Pero también hay que adaptarse a lo que cada uno tiene en su centro, ¿no? Muchas gracias, Jesús. A ver, Leonardo. Muchísimas gracias, doctor. Hola, Leonardo. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Tenía una pregunta en cuanto al uso de nitratos. ¿En qué casos estaría contraindicado el uso de nitratos intravenosos? ¿En qué tipo de pacientes? En realidad, no solo intravenosos. Por cualquier vía estaría contraindicado los nitratos cuando el paciente ha usado inhibidores de fosfodiesterasa, sildenafilo, tadalafilo o vardenafilo, que son los 3 que tenemos en el medio. Estaría contraindicado si sospechas infarto de ventrículo derecho, además, en esos 2 casos. Ahí iba la pregunta, ¿no? Sí, doctor, gracias. Perfecto, Leonardo, gracias. Un segundito. Cintia, buenas noches. Buenas noches, doctor. Tenía Hola, una pregunta sobre qué estrategia se utiliza para el seguimiento de pacientes dados de alta tras un síndrome coronario agudo en el contexto de emergencia, cuando ya se le da de alta. Es que nosotros no damos de alta, te cuento. Lo que pasa es que cuando estás en emergencias, te llega el síndrome coronario, tú lo manejas, lo encaminas, digamos, hacia cateterismo, va a su procedimiento y vuelve después para terapia intermedia, unidad coronaria además, y cuando ya se estabiliza y lo pasan a cardiología, y en cardiología es donde generalmente dan el alta. Nosotros ya como plan de seguimiento, digamos, no tenemos, ¿no? Porque como no lo damos de alta per se, no, pues no hay un plan como tal. Gracias, doctor. No, sí, en eso un poco te puedo guiar. Sí. Ok. Un segundo, levantaron la mano aquí. Ah, sí, que está. Brian, adelante. Hola, doctor. Sobre el infarto agudo de miocardio, ¿el protocolo es el mismo para todos o cambia en algunos casos? Como por ejemplo en el de toxicomanías. A ver, te lo voy a poner así. El manejo del síndrome coronario agudo en general es el mismo, ¿de acuerdo? Es el mismo. Lo que varía son los casos especiales, sí. Por ejemplo, cuando tienes un paciente con gastropatía, no vas a usar ASA, te vas a ir directo a clopidogrel anticoagulación. Cuando tienes un paciente con toxicomanía, por ejemplo, tienes que definir qué tipo de toxicomanía. ¿Será que se ha intoxicado, por ejemplo, por cocaína? Ese paciente igual va a ir a cateterismo cardíaco si es que hay o no hay elevación del ST. Igual se lo va a antiagregar, igual se lo va a anticoagular. Solamente que en ese paciente, en lugar de nitratos, vamos a preferir beta bloqueantes, no que sean alfa y beta. Después, si por ejemplo tu paciente ha usado anfetaminas, por ejemplo, además de todo lo estándar, vamos a utilizar beta bloqueantes mixtos. O sea, te das cuenta, ¿no? Son casos bien particulares en los que el esqueleto de manejo siempre es el mismo, solamente que hay una que otra cosita que varía, pero te lo voy a poner así. La prevalencia de toxicomanías en nuestro medio es bajísima, pero lo pondremos así. Valía la pena que siempre tengas en la cabeza, en chicos jóvenes, esa posibilidad, hagas tu perfil toxicológico y si te sale algún beta mimético, ¿sí? Como anfetaminas, cocaína, etcétera, te bases más en los nitratos y si vas a usar beta bloqueantes que sean con acción alfa y beta, ¿no? Para controlar el cuadro. Ahí iría la recomendación, Brian. Está bien, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Ashley, buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? No entendí bien la parte, perdón, de ya no se usa más el marcador de SKMB o en qué situaciones se prefiere utilizar. Lo pondremos es más así. troponina, ¿no? Indicado. Es más que, perdón, esa parte. Es más preferible usar la troponina como marcador. Muy bien, a ver, lo vamos a poner así. Desde el punto de vista de especificidad, la troponina es superior. Sobre todo la troponina T de alta sensibilidad. Ahora, si tienes que preferir usar biomarcadores, de lejos vas a preferir a la troponina, tanto la T como la I, sea cuantitativa o cualitativa. Ahora, ¿en qué casos prefieres la CKMB?
en todos aquellos casos en los que puedes tener falso positivo de las troponinas. ¿Te acuerdas esa diapositiva que les he puesto con falsos positivos? En todos esos casos, prefieres a la CKMB porque no se afecta tanto como la troponina en esos casos. Por ejemplo, en el paciente con insuficiencia renal crónica es obvio que la troponina te va a salir positivo. Entonces ahí prefieres la CKMB. En un paciente que has hecho cardioversión eléctrica, por ejemplo, la troponina va a salir positivo. Entonces, en ese caso, prefieres la CKMB. Entonces, en resumen, esa tablita que les he puesto de falsos positivos, en esos falsos positivos se prefiere usar la CKMB. ¿Eso aclara la pregunta? Sí, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Gracias. Un segundo. Joshua, adelante. Doctor, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Quería saber cuándo realmente se indica un doble antiagregación y por cuánto tiempo. Lo que pasa es que en emergencias nosotros manejamos la parte aguda, no vamos a manejar la parte crónica. Esa parte la va a manejar el cardiólogo. Ahora, la forma de manejo, digamos, de combinar anticoagulante con la doble antiagregación, lo haces para prepararlo a cateterismo cardíaco. Una vez que sale de cateterismo cardíaco y has logrado destapar el vaso, lo usual es que se quedan con la doble antiagregación, a veces hasta 3 meses, a veces hasta 6 meses, dependiendo de los factores de riesgo. Pero eso no lo define tanto el de emergencia, eso más va para cardio, ¿sí? Pero más o menos ese es el tiempo, 3 a 6 meses. Y una cosita más. No entendí bien qué es el síndrome de Takotsubo y cómo diferenciamos con un infarto de ST. No hemos hablado del síndrome de Takotsubo por ningún lado en este momento. Pero es que sí yo lo leí, pero no entiendo. Claro, pero es que tal vez vamos a avanzar. Es que el Takotsubo no lo vas a ver como tal porque es una patología totalmente aguda en contextos diferentes. Es la famosa miocardiopatía por estrés. Es aquel paciente, por ejemplo, que está con una tormenta catecolamínica tan intensa, por ejemplo, como en la sepsis, en la cual súbitamente se te eleva el ST, te simula un infarto agudo de miocardio, le haces coronariografía y todo está normal. ¿Sí? Pero eso generalmente nosotros en la UTI, por ejemplo, lo vemos más en situaciones de estrés extremo, síndromes neurocardiogénicos como en la hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, es típico que se produzca ese Takotsubo por un vasoespasmo severo o en la sepsis también, pero en emergencias no, difícil que lo veas porque no vas a poder hacer el diferencial. La única forma que vas a tener es que vas a tener a un paciente con mucho dolor torácico, con datos de infarto con ST y cuando hagas la cinecoronariografía todo va a salir normal. Sí, pero muy raro lo vas a ver eso en emergencias. Y si me preguntas cuál sería su manejo inicial, básicamente va a ser el del infarto, ¿no? O sea, le vas a dar su antiagregación, su anticoagulante, etcétera, y hasta que llegues a la cinecoronariografía normal, digamos, porque el diagnóstico de Takotsubo en emergencias y en la UCI básicamente es por descarte. Nunca llegamos a las biopsias, por ejemplo. ¿Eso aclara la pregunta? Sí, chido. Perfecto. Muchas gracias. Ok. A ver, un segundito. Aquí estamos. Tamara, adelante. Doc, disculpe, una consulta. Justamente cuando hablaban de los agregantes plaquetarios, ¿qué consideraciones deberíamos tener si vamos a utilizar heparina sódica en emergencias? Si este paciente ya recibió aspirina y clopidogrel, ¿no hay riesgos de aumentar el sangrado? A ver, esa parte me interesa contestarla bien. A ver, tú me dices si ya recibió previamente, ¿no ves? Claro, dentro de las indicaciones decía el uso de la aspirina más clopidogrel, ¿verdad? Dentro de unas indicaciones. Y también en una parte se indicaba heparina sódica, pero obviamente en un paciente de emergencias, ¿no? Pero ¿esto no aumenta el riesgo de sangrado? Ya. Entiendo la pregunta. Vos dices si esa triple antiagregación se llama, no condiciona más riesgo de sangrado. Ya. Muy bueno. A ver, Tamara, te voy a comentar algo. Hasta el año 2000, mira que son 25 años, había esa susceptibilidad de que preparar la triple antiagregación es
es decir, 2 antiagregantes con un anticoagulante, podía aumentar la tasa de sangrados, ¿no? Porque obviamente tú hacías eso para preparar el cateterismo cardíaco y evitar la retrombosis en el cateterismo. Sin embargo, te cuento que en más de 25 años en los diferentes trabajos que se han hecho, se ha encontrado que, primero, el riesgo de sangrado menor aumenta en 10%. O sea, ¿qué quiere decir sangrado menor? Quiere decir sangrados que no tienen riesgo de vida ni necesitan transfusión. Ejemplo, epistaxis, gingivorragias, digamos que cuando hayas puesto la sonda vesical haya hecho hematuria porque estaba demasiado frágil la mucosa, ¿te das cuenta, no ves? Ese tipo de sangrados menores aumenta casi en un 10%. El número exacto no me acuerdo bien, creo que era 8.2, algo así, pero es casi el 10% de sangrado menor. El riesgo de sangrado mayor, es decir, de esos sangrados que el paciente los hace, por ejemplo, hemorragia digestiva, una hematuria importante, una proctorragia importante y que además requieren transfusión, por eso se llama sangrado mayor, porque requiere transfusión, no sufre variación en relación a una persona normal. Y el riesgo de sangrado masivo, eso quiere decir que además de transfusión, sangra un órgano noble como el cerebro, por ejemplo, no sufre mayor variación. Entonces, si te das cuenta, el único riesgo que tienes con la triple antiagregación es el de aumentar el sangrado menor, pero tampoco es un aumento considerable en el riesgo. Esa es la razón por la que se ha mantenido la triple antiagregación en el tiempo. Ahora, en los últimos años se ha preferido utilizar, por ejemplo, el prasugrel o el ticagrelor sobre clopidogrel porque son más efectivos, pese a que te condicionan esos dos sí un poquito más de sangrado menor, pero no de sangrado masivo ni mayor. Eso aclara la pregunta. ¿Esa era, no ve? Sí, Doc, sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Entonces, en lo simple, sí te aumenta el riesgo de sangrado menor, pero no de forma considerable. ¿Ok? Muy bien. Néstor, adelante. Buenas noches, Doc. Una pregunta, Doc. Sobre la administración de los líquidos, de las soluciones, las cristaloides, ¿cuánto sería lo adecuado para un síndrome coronario agudo con ST o sin ST, Doc? Y en este caso, ¿cómo sería o cuánto se debería de administrar en un adulto y bueno, en un paciente joven, ¿no? En este caso, Doc. Ya, a ver, te lo voy a poner así, Néstor. Esa pregunta es muy buena porque es muy práctica. Te lo voy a poner así. Las soluciones de base, generalmente hay que cubrir requerimiento basal. El requerimiento basal de cualquier persona común y corriente, digamos, como nosotros, es de 20 a 30 ml kilo peso. Entonces, si tu paciente pesa 70 kilos, por 20, digamos, son 1.400 ml. Por 30 son 2.100. O sea, tienes un margen desde 1.500 a 2.000 ml para 24 horas. No, o sea, ese es tu margen. ¿De acuerdo? Si me preguntas, a mí nosotros usamos 30 ml kilo peso, directo. No, nunca hemos usado 20. Entonces, ahora, no te olvides, 20 a 30 ml kilo peso para 24 horas. Ahora, con respecto a la edad, no te hagas mucho lío de la edad. Lo que tienes que fijarte un poco es el peso. Cuando un paciente ya pesa más de 40 kilos, en todo se usa dosis de adulto. ¿Ok? No importa que sea un niño de 12 años, 13 años, 14 años, si pesa más de 40 kilos, dosis de adulto. ¿Ok? ¿Eso aclara la pregunta, Néstor? Sí, doctor, muchas gracias, Doc. Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a ver si hay alguna mano levantada. ¿Más o paramos ahí? A ver, un segundito. No, creo que nadie más. Muy bien. Entonces, no se olviden para mañana, por favor. Vamos a hablar de un par de temas más. Vamos a empezar a hablar ya de lo que es arritmias. Sí, vamos a hacer arritmias. Después vamos a entrar a un taller ya de electrocardiografía, o sea, práctico va a ser, de infarto y de arritmias, de los dos. ¿De acuerdo? Terminamos eso y vamos a empezar a avanzar otros temas teóricos. Pero vamos a hacer ese taller, así que repasen, por favor, arritmias e infartos. A ver, un segundo, alguien levantó la mano. Jesús, adelante. Bueno, doctor, le quería preguntar el examen
¿Va a ser el miércoles a la misma hora de clase o cómo va a ser? No pensaba tomarse este miércoles. ¿El examen quieres que sea este miércoles? No, por mí no, la verdad. Mira, te voy a contar. Generalmente, después del último día de clases, lo programo el examen por plataforma virtual, generalmente 2, 3 días después del último día de clases, como para que tengan tiempo de repasar. No es inmediatamente. No es en clase. Ya, Sí, muchas gracias, doctor. Pero si quieres lo hacemos. No, para nada. Ok. Entonces, tranquis de eso, después del último día de clases, yo les voy a decir qué fecha van a dar. Y obviamente va a ser con la plataforma y todo eso. ¿Ok? Muy bien. A ver, ¿alguien más por ahí? No, ya. Vámonos entonces, mañana nos vemos a la misma hora. No se olviden repasar esos temas para el taller práctico, así vamos a sacar más provecho. ¿Ok? Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta mañana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana, doctor.